Las consecuencias de la COVID, incluso en jóvenes, pueden ser graves. Hoy conocemos a Lidia, es una joven de 24 años que contrajo la enfermedad en marzo. Todavía hoy sufre arritmias, problemas respiratorios o episodios puntuales y sufrimiento neurológico. La ciencia todavía desconoce por qué el virus sigue causando daño en un cuerpo del que ya ha desaparecido. No se entiende el por qué tus órganos y tú estás bien, pero sigues teniendo la misma sintomatología o las mismas secuelas. Los médicos te dicen que tienes que hacer tu vida normal, pero es que realmente estás muy limitado. Y si, por ejemplo, haces un esfuerzo de más, ese mismo día o al día siguiente puedes tener unos dolores increíbles. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El goteo de fallecidos sigue creciendo. 6 durante el fin de semana, desde el viernes hasta hoy. Los porcentajes de mortalidad se han disparado también en Palencia y eso se nota en los negocios de funerarias. En lo que va de año se han contabilizado la muerte de 1.782 personas, 314 como consecuencia de la COVID-19. Los tanatorios de Palencia vuelven a detectar un incremento más que destacado de decesos, aunque no tantos como en la primera oleada. Las incineraciones comienzan a ser el método predominante frente a los tradicionales entierros. Y mientras se aplana la curva de contagios en Palencia, una noticia para la esperanza, según dicen desde la Delegación Territorial de la Junta, donde, eso sí, invitan a no relajarse. Además, dicen que algunas de las medidas de restricciones deberían prorrogarse más en el tiempo. Veremos si eso ocurre, se anunciará durante esta semana. El aparcamiento del campus de la Yutera, el final del Paseo de la Julia o la calle Prado de la Lana son las 3 ubicaciones de la capital que se barajan para instalar el mercadillo de los martes. La definitiva se va a incluir en la nueva ordenanza que regulará mejor los pagos y la limpieza en estas instalaciones, en estas superficies. Tras su aprobación, se ofertarán, por cierto, nuevas plazas para vender en el mercadillo. Y en el tiempo para el deporte repasaremos lo que ha ocurrido a lo largo del pasado fin de semana. Amistosos en la primera regional y de los primeros espadas jugó únicamente el Palencia Cristo Atlético. Cuarta jornada, cuarta victoria, 4 semanas consecutivas ganando un Palencia Cristo Atlético que llena de optimismo por sus buenas sensaciones y que ganó a domicilio en La Bañeza. No jugó el Destino Valencia en baloncesto y no jugó el Becerril en tercera. La pandemia y sus efectos siguen siendo asuntos de portada. Hoy nos fijamos en los incrementos en la mortalidad. En lo que va de año han fallecido en Palencia 1.782 personas. De ellas, en hospitales, residencias de mayores y en sus casas, 314 lo han hecho por COVID-19. La mayor parte, más de un 33%, 217 personas en total, tenían más de 80 años. Un 7,93%, lo que es lo mismo, 60 palentinos tenían entre 70 y 79 y tan solo una persona murió con menos de 40 años. Las zonas básicas de salud en las que mayor ha sido la mortalidad son: en primer lugar, Cervera de Pisuerga, con un 0,57% de fallecidos del total de sus tarjetas sanitarias, 22 personas. Jardinillos en la capital, con un 0,48 y 88 fallecidos. Y Villarramiel, con un 0,43% y 10 muertes. La segunda ola de la pandemia nos está dejando cifras de nuevo escalofriantes de fallecidos. No se llega a los mismos niveles de marzo y abril, pero desde el Tanatorio de Palencia, por ejemplo, han notado ya ese incremento. Detrás de las cifras de cada fallecido hay una familia que ni siquiera ha podido despedirse de su ser querido. Por este motivo se han disparado las incineraciones en los últimos meses. La incineración es una opción cada vez más demandada por las familias. La muerte sigue siendo un tabú muy grande en nuestra sociedad y la incineración pues quizá rompe un poco más ese pasado con el anterior. Una tendencia que se ha disparado todavía más durante la pandemia sanitaria. Hubo un momento en que solamente había 3 personas las que podían acompañar al cadáver en la comitiva al cementerio, pues cuando había una viuda y 3 hijos tenían que mirar a ver quién se quedaba afuera. Entonces ha habido muchas personas pues, que han incinerado
pensando en posteriormente hacer una ceremonia. Ahora mismo la mitad de las familias palentinas optan por este tipo de despedida. Ahora mismo en el columbario del tanatorio de Palencia hay depositadas más de 500 y ante el incremento de esta tendencia se están planteando ampliar estas instalaciones. Empieza a ser ya pequeño aquello que pensábamos que con una pared, con 4 urnas, pues nos iba a durar casi una vida entera, pues hemos visto que no. Es uno de los cambios que deja la crisis sanitaria, pero la más grave es que de nuevo se ha notado un repunte en el número de fallecidos por COVID. Estos 4 últimos meses vuelve a haber un repunte, pero mucho más ligero. Ahora mismo estamos sobre un 20% más de fallecimientos que en los años anteriores. Las familias no pueden despedirse de los fallecidos por coronavirus y desde el tanatorio tienen que buscar alternativas para poder ayudarlas. Recurrir a medios telemáticos, a nuevos protocolos para no fallar en ese acompañamiento. Desde el viernes hasta hoy han fallecido en Palencia otras 6 personas, aunque ninguna de ellas en las últimas 24 horas. Estos son los datos. También se relaja el número de nuevos detectados, son 65 en total. El global de diagnosticados desde marzo supera ya los 7.800. El número de altas sigue creciendo hasta los 828 y descienden los brotes, 56 en total, con 437 casos asociados. Lo están viendo en la pantalla. Y la tasa de incidencia de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes desciende y se sitúa en 874. Son 90 menos que ayer, es un muy buen dato. Ese descenso de la curva es cada vez más evidente. La positividad de las pruebas de detección realizada está en el 17,94%, que también baja, y la ocupación en el hospital experimenta variaciones. En planta hay 82 pacientes con COVID, lo que representa el 19,16%, y la unidad de críticos está en estos momentos al 55% con 22 enfermos. Hay, por ciento, 5 aulas nuevas en cuarentena en la provincia, un total de 19. Bueno, se lo contábamos, se lo veían en los datos, se aplana la curva en Palencia en los últimos días, situación de esperanza que no es sinónimo, dice el delegado de la Junta, de relajación. No obstante, dicen también que cada vez hay una celebración, como pasó hace unos días con Halloween. Eso supone un incremento de más casos, por lo que se auguran unas navidades muy íntimas. Se aplana la curva de contagios en la capital y en la provincia, así lo comunican desde la delegación de la Junta analizando los últimos datos. En esta semana que ha finalizado hemos tenido 202 casos menos que la semana anterior, es decir, un descenso del 25% de positividad en las pruebas que hemos hecho de casos positivos. Y bueno, esto quiere decir que la situación está entrando, ¿no?, en un aplanamiento de la curva e incluso un descenso. Lo que no es sinónimo de relajación ni de que todo haya pasado. De hecho, apuntan a que cuando hay una celebración hay nuevos brotes. Ha habido una alta incidencia en algunos colegios que viene motivada pues, por algunas celebraciones como fueron Halloween. Razón por la que se esperan unas navidades más que tranquilas. Habrá que celebrar las navidades en la intimidad, ¿no?, pero la intimidad más absoluta es lo mejor. Y que continúen algunas medidas de restricción. Yo siempre he sido defensor de que hay que mantener algunas medidas a lo largo del tiempo. No consiste en poner medidas muy rígidas durante un corto periodo de tiempo, levantar esas medidas e intentar liberalizar, ¿no?, alguna de las actividades, porque siempre hemos dicho que esta crisis afecta desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. En Palencia se siguen descartando los cribados masivos. Tenemos la suerte de que más del 60% de los casos se pueden seguir rastreando y eso nos permite no tener que hacer esos estudios. Por cierto, dan por controlado el brote en Hermanas Hospitalarias y creen que esta semana se controlará el de la residencia de San Antonio. En los centros de mayores están realizando más de 21.000 test para residentes y trabajadores y han repartido nuevos EPIs. Bueno, y hoy conocemos la historia, lo veían al arranque, de una joven palentina de 24 años que enfermó de COVID en marzo y que todavía sufre múltiples secuelas. Forma parte de una unidad de estudio en el hospital que analiza las consecuencias que puede tener a largo plazo esta enfermedad.
Yo empecé a notar fatiga y cansancio mientras sacaba a mi perro, muchísimo dolor de cabeza, unos mareos horribles, un hinchazón de garganta pero bestial. A partir de ese momento me dijeron que era un posible caso de coronavirus, pero que como ya estaba viendo las noticias no había PCRs suficientes para toda la población. Casi un mes después ingresé por COVID en Río Carrión, me puse muy grave, te sientes como desamparado. No podía casi ni andar en ese día y me tenía que ir apoyando por las esquinas porque me iba cayendo. Y no te ayudaba nadie por, supongo, miedo al contagio. Yo ya pensaba que me había curado después del hospital, que ya eran los últimos días de mi enfermedad, pero nada, resultó que seguía con muchísimas fatigas, muchas palpitaciones. Desde el primer día también sentí un dolor de pecho horrible que no se me ha quitado a día de hoy. Me empecé a encontrar muy mal neurológicamente, tenía muchísima niebla mental, me confundía iba a hacer un par de cosas y se me olvidaba la mitad de ellas. Intentaba estudiar y se me olvidaba lo que acababa de leer, se me olvidaban hasta nombres de algún familiar. Decidió mandarme a la unidad post-COVID del hospital y ahora mismo estoy en seguimiento por ellos. Me están realizando pruebas. Tenía mi seguro privado y es por donde me he hecho la mayoría de las pruebas porque te las hacen casi al día siguiente de pedirlas. Y lo bueno que tengo es que tengo todos los órganos vitales bien. No se entiende el por qué tus órganos y tú estás bien, pero sigues teniendo la misma sintomatología o las mismas secuelas. Creo que nos lo han dicho a todos y cada una de las personas que hemos pasado por el COVID, que tenemos ansiedad, pero bueno, no es así. Tenemos todos los síntomas. Los médicos te dicen que tienes que hacer tu vida normal, pero es que realmente estás muy limitado. Y si, por ejemplo, haces un esfuerzo de más, ese mismo día o al día siguiente puedes tener unos dolores increíbles. Yo al principio tampoco tenía miedo al COVID, eres joven, no tienes patologías, decían que eran como una gripe, pues lógicamente no sabes a lo que te enfrentas. Lo veo como un poco complicado, que no respeten las medidas. En estos momentos en la ciudad se instala el mercadillo 3 días a la semana, domingos, martes y miércoles. El domingo se ubica en el recinto ferial y el miércoles al lado de la Plaza de Toros. El martes hasta ahora se viene celebrando en el Paseo de la Julia, pero buscan desde el ayuntamiento una nueva ubicación. Y hay 3 posibles lugares para sustituir a esa ubicación de los martes. Desde la Concejalía de Desarrollo Económico ya han solicitado a la Policía Local y a los bomberos informes sobre los mismos. Buscan que el nuevo lugar cumpla las expectativas de los vendedores y no moleste tampoco a los vecinos. Se contemplará en el cambio de la nueva ordenanza, de la que se ofertarán también nuevas plazas y se permitirán más puestos de alimentación. Tras descartar algunos lugares, como el aparcamiento del pabellón municipal de deportes, donde no hay el espacio suficiente, el ayuntamiento va a encargar a bomberos y policía local informes de 3 lugares para el mercadillo de los martes. Más allá de donde está ahora, porque ahí no se produce ningún trastorno ni de vecinos ni de circulación, ¿no? Ahí dejamos una vía abierta completamente para ir y venir. En la calle Prado de la Lana, una calle perpendicular a la calle Labrador, que también estaría bien porque la policía me dice que tampoco se ocasionarían grandes trastornos. Y en el aparcamiento de la Yutera. Está un poco lejos. A ver, al ser un parking sí que es verdad que se ocasionarían también menos problemas, ¿no? Buscando, dicen, el beneficio de vendedores, pero también no molestar en exceso a los vecinos. Y tampoco me gustaría que fuéramos tan quejicas o tan exagerados, que no queremos en ningún sitio, porque, hombre, bueno, pues en ningún sitio hay que hacer las cosas, ¿no? Una ubicación que incluirán en la nueva ordenanza que busca regularizar pago y limpieza, entre otras cosas. Y que si hay deudas no se pueda tener un puesto en el mercadillo. Se hace también hincapié en el tema de la limpieza, que siempre es un tema reincidente, ¿no? Que si hay que limpiar más, menos, que quién es el responsable. Y que ofrecerá nuevas plazas de vendedores, priorizando a los que ya han estado vinculados. Creemos que más de 170 sería excesivo, incluso ya hay gente que piensa que ese número es muy grande. La verdad es que en este momento están funcionando ya pues, unos 130. Una ordenanza que pasará por comisión y por pleno. Una vez que entre en vigor se ofertarán esas plazas nuevas. Bueno, hay más asuntos en la crónica municipal que tienen que ver con inversiones o la ampliación, por ejemplo, del servicio de la ayuda a domicilio en la capital. Esta y otras cuestiones se las contamos a continuación en nuestro capítulo habitual de Breves.
La Comisión Informativa de Contratación ha dictaminado favorablemente los pliegos de 4 proyectos que suman una inversión global cercana a los 190.000 euros. Además, la sesión celebrada esta mañana con carácter ordinario también ha servido para dar luz verde a la ampliación en 11.400 las horas estipuladas inicialmente en el contrato de servicio de ayuda a domicilio para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios con motivo de la COVID-19 con un coste de 208.000 euros. Ciudadanos Palencia ha anunciado que incluirá en las enmiendas a los presupuestos generales del Estado una partida para impulsar los accesos a la A67 desde el polígono industrial. Dicen que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana da largas a Palencia y que el proyecto debiera estar ya hecho. Las organizaciones agrarias siguen denunciando la elevada cantidad de accidentes de tráfico que provoca la fauna silvestre. Solo en Palencia 754 siniestros. COAG reclama a la Junta que más que regular la caza, ejerza directamente con su responsabilidad de reducir la fauna silvestre. Este año el Aguilar Film Festival, el festival de cortometrajes de Aguilar de Campo, se va a celebrar de forma íntegra en formato online. Es una de las consecuencias de la pandemia. Ya conocemos algunos detalles, como por ejemplo el cartel anunciador, que es este que están viendo. Tendrá lugar el festival entre los días 4 y 13 de diciembre y mantendrá sus secciones a concurso, las tradicionales actividades complementarias y la entrega de los premios Águila. Los condicionantes de la pandemia pueden ser, según la organización, una oportunidad para llegar a través de la red a mayor público. Así damos paso a la actualidad deportiva. A continuación, con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo en el que hablamos de deportes. Dentro del informativo comenzamos hablando del Palencia Cristo Atlético. Ha sido el único de los primeros espadas, si entendemos como primeros espadas, al Becerril, al Palencia Cristo Atlético y al Destino Palencia, que ha jugado este fin de semana y lo ha hecho ganando 4ª consecutiva. El Palencia Cristo Atlético sigue con paso firme, sumando su 4º triunfo consecutivo que le mantiene en el liderato del Grupo A. Su rival era complicado, especialmente en su campo. La Bañeza apretó en la primera parte ante un cuadro morado que no acababa de cogerle el hilo al encuentro. Dominio alterno y mucho centrocampismo. En la segunda fue otra cosa. Los de Rubén Gala dieron un paso al frente y jugaron en campo rival. El 0-1, obra de Adri Pérez, hizo justicia y el propio delantero morado, en el minuto 84, acabó de sentenciar el partido. El domingo el Palencia Cristo Atlético recibe al Atlético Bembibre, que no jugó esta semana por positivos COVID. Su técnico, el exentrenador morado Pablo Huerga, estuvo presenciando el partido. El Becerril, que no jugó su partido ante el Virgen del Camino por los positivos en el cuadro leonés, viajará al terreno de juego de la Astorga, segundo en la general. No jugó el Destino Palencia y pasamos a hablar de la primera regional, que ya calienta motores para comenzar y ha disputado este fin de semana algún amistoso. En esta pretemporada atípica que estamos viviendo por el COVID, ayer se jugaron 3 partidos amistosos en la regional, para preparar el comienzo de la Liga este próximo fin de semana. Derbi por anticipado en el Municipal de Paredes, donde el Villamuriel vencía por 0-2. El filial del Palencia Cristo Atlético vencía 1-2 en el campo de Simancas, que el pasado año se quedó a las puertas del ascenso a tercera. El Palencia Club de Fútbol, todavía sin rodar, demostró su enorme potencial, venciendo por 3-0 al Betis de Valladolid, donde juega el que fuera delantero y directivo del Club Deportivo Palencia, Diego Torres. Terminamos repasando lo que ha ocurrido en el capítulo polideportivo. Sigue sin conocer la victoria un Palencia Turismo que tenía doble compromiso en este fin de semana. En Siero estuvo a punto de sumar, pero acabó cediendo por 30-28 y un día más tarde caía en tierras gallegas ante el Porriño por 26-17. Segunda victoria de la temporada del Pixería La Nona Balopal, que derrotó con autoridad en el Mariano Aro a La Robla por 26-16, con una gran defensa de los palentinos. De Porcil Guardo Fútbol Sala vencía con autoridad al Boal por 8-0 y se mantiene en el liderato de su subgrupo. Los goles norteños fueron marcados por Chucho, Quinn, Chochi, Juanmita y Albertín. Grupo Imapa Filipenses logró la victoria más holgada de su andadura en la Liga EVA, tras derrotar a la Universidad de Valladolid por 106-66. Los de Quique Mejido completaron un brillante encuentro ante un rival directo por la permanencia. Y ya lo saben que cuando termine el informativo, a continuación tienen a Alberto Moreno con la jornada.
Bueno, vamos a continuación con la previsión meteorológica. Continúa la estabilidad, aunque se intuye ya un descenso de las temperaturas de cara a los próximos días. Lo vemos. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana martes en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos, con brumas y nieblas en la primera mitad del día, sobre todo en la meseta, con probabilidad de ellas incluso por la noche. En la montaña palentina los cielos aparecerán más bien despejados, con temperaturas mínimas que podrían ser de hasta 3 grados, como se registrarán en Aguilar de Campoo, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 18, como ocurrirá en Cervera de Pisuerga. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo Ojeda, las temperaturas oscilan entre los 3 y los 16 grados centígrados, aunque ya en la comarca de Tierra de Campos las mínimas podrían alcanzar en algunos casos los 2 grados. Así, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la meseta y sin cambios en el resto, con máximas en ligero ascenso, soplando vientos flojos variables durante toda la jornada, también en la zona de la Laguna de la Nava y sus entornos y en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Ampudia o Dueñas, donde las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 16 grados centígrados. Valores muy similares a los que se registrarán en la comarca del Cerrato, donde la máxima en cambio podría ser de hasta 17, muy parecido a lo que ocurrirá en la capital durante prácticamente toda la jornada. Y aunque se mantiene esta tendencia, a lo largo de los próximos días irán disminuyendo progresivamente las temperaturas máximas. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Diputación convoca a través de las redes sociales un concurso de vídeos bajo el lema Stop Violencia de Género. Podrán participar jóvenes de la provincia entre los 18 y los 30 años de edad y tiene como objetivo premiar aquellos vídeos originales que promuevan valores de igualdad. La aplicación de ecoturismo Wosphere ha incluido rutas de la Red de Espacios Naturales de Palencia, un total de 22 en esta aplicación que permite el control de la carga turística y ambiental, es decir, evita aglomeraciones al poder reservar fecha y hora. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. No hay tiempo para más, nos vamos, ya saben que regresa la actualidad mañana en los horarios habituales. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Precaución, adiós.